Dice así la palabra del Señor. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y no está hablando acerca del pueblo de Israel, está hablando de Jacob. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, llevarás a Egipto, me llevarás de Egipto, perdón, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo, y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Jacob estaba ya en una enfermedad de muerte. Ya habían sus años pasado y dice la palabra que había vivido 147 años. De esos 147 años, 17 lo vivió en Egipto y fue cuando se reencontró con José, el que había estado en la cárcel y ya se había unido una vez más. Y esto estaba dando paso al cumplimiento de la palabra profética que Dios le entregó a Abraham, bendito sea el Señor. Pero venimos hablando de la crisis de identidad. Y dijimos en temas y en clases pasadas que cuando uno conoce quién es, cuando uno conoce su identidad, la identidad lo va a definir a uno. Y eso no solo nos va a dar conocimiento y conciencia de quién somos, sino también nos va a ayudar a tomar decisiones y a tomar consejos de acuerdo a nuestra identidad. Cuando usted y yo entendemos completamente qué somos, por qué estamos acá y para dónde vamos, nuestras decisiones serán más fáciles de tomar, porque no serán tomadas desde de un punto de deseo, desde un punto de un anhelo, sino serán demarcadas por lo que somos y por lo que vinimos acá y por lo que estamos en este tiempo. Jacob sabía que él ya iba a morir, pero él tenía en su mente que Dios había prometido algo y él sabía que Dios no mentía, que Dios ni se arrepiente ni miente. Y la palabra dice que en Dios no hay cambio ni de sombra de variación. Él sabía que Dios había prometido que los iban a llevar a una tierra y que ahora el pueblo de Israel estaba en Egipto y no era la tierra que Dios le había prometido a ellos. Y llama a José, que era el segundo al mando en todo Egipto, le dice que le jure que por más que él muera en Egipto, no va a dejar sus restos ahí, sino que va a ser llevado a la cueva donde están enterrados sus padres, porque Dios cumplirá su promesa. Si pasamos mucho más adelante, años por venir, cuando Dios, por mano milagrosa y usando la vida de Moisés, saca al pueblo de Egipto, en la noche de Pesach, en la noche de Pascua, cuando el ángel de la muerte pasa sobre Egipto y salen, dice que Moisés se recordó de la promesa que José le había hecho a Jacob y fueron y tomaron los restos
de Jacob y los llevaron en la travesía por el desierto hasta llevarlos a la cueva de los padres de Jacob. Cuando nosotros conocemos quiénes somos, aún después de la muerte, nuestra identidad sigue intacta. Cuando nosotros tenemos nuestra identidad de quiénes somos y no vamos a dar una respuesta eh, vaga, superficial, de decir sí, soy hijo de Dios, sí, yo soy del pueblo de Dios. Pero ¿qué significa eso? Tal vez tú conoces tu apellido, tal vez tú conoces cuál es tu apellido, pero te pregunto, ¿conoces el origen de tu apellido? ¿Conoces el linaje de tu apellido? ¿O solo simplemente conoces que te apellidas así porque tu papá se apellida así? Cuando nosotros pasamos de conocer que somos el pueblo de Dios, pero con conciencia, y conocemos nuestras raíces, conocemos nuestra cultura, conocemos la, la agenda que tenemos por cumplir, conocemos el libro de instrucciones que Dios nos lo dio, nuestro camino será diferente, bendito sea el Señor. Desde que Dios llama a Abraham hasta Isaac y desde Isaac hasta Jacob, la bendición había reposado sobre una persona, había reposado sobre el primogénito. Y usted me dirá, pastor, no, está equivocado. De Abraham a Isaac descansó en el hijo de la promesa. De Isaac a Jacob descansó en Jacob, siendo que el primer en salir del vientre de Rebeca era Esaú. Pero conocemos que eso fue una profecía cumplida. Pero aparte de ello, sabemos que Esaú vendió su primogenitura, la cambió por un plato de lentejas. Isaac recibió la bendición que fue dada a Abraham y no la recibió Ismael, porque Ismael no era hijo de pacto. Ismael no era el hijo de la promesa. Y esto nos lleva a pensar que cuando nosotros conocemos que somos pueblo de Dios y que tenemos un pacto, sabemos que la bendición que Dios ha dado a nuestras vidas es una bendición totalmente legítima, totalmente legalizada, que nosotros no estamos usurpando ningún derecho, ni nosotros estamos tomando algo que no nos pertenece, porque nosotros hemos sido injertados al olivo silvestre y a través de Yeshua, a través de Cristo Jesús, nosotros somos coherederos de la promesa y partícipe de las promesas que Dios tiene para con su pueblo Israel. Pero la bendición nunca se partió. La bendición pasó siempre a una persona. Pasó a Isaac, de Isaac pasó a Jacob, pero fue hasta Jacob que la bendición se partió en dos. ¿Y por qué partió en dos? Y aquí comienza a tomar forma y entender por qué tenemos la crisis de identidad. Génesis capítulo 48, versículo del 1 al 9 y luego el verso 19. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. ¿Por qué se sentó sobre la cama? Porque el versículo 31 del capítulo 47 dice que cuando él hizo juramentar a José, estaba tan enfermo que se reclinó en la cama, pero cuando él escuchó que venía José, se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente, el Shaddai, el Todopoderoso, me apareció en luz en la tierra de Canaán.
y me bendijo. Y hemos hablado acerca de qué significa la palabra bendición. ¿Qué significa que Dios me bendiga? Y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te daré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Vale la pena recalcar que cuando Dios bendice, la bendición va precedida de una palabra de Dios. Mire que el verso dice, y Dios bendijo a Jacob. Y cuando me apareció Dios y me bendijo, me dijo, porque la bendición de Dios va más allá de un sentimiento. La bendición de Dios va más allá de algo que anhelamos. La bendición de Dios tiene que venir de su palabra, porque la palabra de Dios es la que es encargada de crear en nosotros. Es la que crea, bendito sea el Señor. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés. ¿Quiénes eran Efraín y quién era Manasés? Bueno, Efraín y Manasés fueron los hijos que Dios le dio a José en la tierra de Egipto. José está viviendo en Egipto y José entiende que él tenía que multiplicarse y él toma por esposa a una mujer egipcia y le da como hijo, como fruto, le da a Efraín y le da a Manasés. Y vamos rápido a Génesis 46, verso 20, por favor. Génesis 46, versículo 20. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Dios le dio prole a José. Dios le da hijos y estos hijos son Manasés y Efraín. ¿Qué significa Manasés? Manasés significa Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. ¿Por qué era importante el nombre de Manasés? ¿Por qué era importante Manasés? Y Manasés viene a ser el primogénito de José. José era el hijo amado, pongámosles entre comillas, el hijo predilecto de Jacob, aquel que él lloró cuando sus hermanos por envidia lo vendieron. ¿Se acuerda de la historia? Y Manasés, y él pasó todo ese proceso amargo, pero en Egipto Dios le da un fruto y le da a Manasés. Y Manasés le dice, este es el que Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar todo lo que he pasado, todo el proceso de dolor que he pasado. Dios me lo hizo olvidar porque dio fruto. La palabra dice que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, pasamos los procesos de Dios, tendremos fruto de parte del Señor. Y luego Dios le da a Efraín. La palabra Efraín significa doble fruto. Por eso le dio dos hijos a José en Egipto. Si usted se recuerda de los 12 hijos que tuvo Jacob o Israel, el primogénito se llamó Rubén. El segundo era Leví. Pero no sé si usted recuerda la historia que Rubén se llevó íntimamente con la concubina de su padre. Y dice la palabra, lo leímos, que Jacob se dio cuenta. Y Jacob guardó ese dolor. Y aunque Jacob no le quitó el derecho a ser hijo a Rubén,
por ese pecado, Jacob no le dio la bendición de la primogenitura que le tocaba a Rubén, porque Rubén falló e hizo lo malo delante de Dios y delante de su padre. Luego nos relata que tuvieron una hermana, Dina, y esta hermana fue violada. Y cuando se encendió el furor de los hermanos para vengar lo que le había pasado a su hermana, dice que uno de los que contrató para tener una violencia con el pueblo que había violado a su hermana fue Leví. Y por eso Leví y Rubén reciben una bendición, pero no es tan grande ni es tan honrosa como el de los demás, y menos la primogenitura. Cuando nosotros estamos hablando de la bendición que reposa sobre el primogénito, era la bendición mayor, era la que tenía el impulso, es la que tenía la presencia de Dios para hacer que las cosas anduvieran mucho mejor y que esa bendición fuera traspasada de generación en generación. Aunque Jacob bendijo a sus 12 hijos y a sus 12 hijos les dio una bendición especial, a cada uno le dio un decreto, y usted lo puede leer en la palabra en el libro de Génesis, donde a cada hijo Jacob le da un decreto y le da un decreto divino y le dice: Judá, tú serás el primero, y a cada uno le da, a Zabulón, a Neftalí, a Aser, le da una bendición específica. Pero la bendición del primogénito, una de las más importantes, le debería corresponder a Rubén. Pero de acuerdo a su pecado, Jacob decide entregársela a José. Pero cuando él se entera que José tuvo 2 hijos, eran los nietos del hijo predilecto. Y para nadie es sorpresa que dicen que los nietos se quieren mucho más que los hijos. No por el simple hecho de que sean nietos, sino porque cuando tienen los hijos están preocupados en el trabajo, están preocupados en cómo criarlos, pero cuando ya tienen los nietos, ya la preocupación no es de criarlos, sino el tiempo es para disfrutarlos. Y, y Dios usa las cosas que nosotros pensamos que salen al revés, Dios las usa para hacer las cosas derechas. Dios las usa para su propio beneficio. Dios lo usa para cumplir el plan profético que Dios había designado a través de los tiempos. Bendito sea el Señor. Y es por eso que acá comienza a decirle en el verso 6. Perdón, verso 5. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como lo son Rubén y Simeón, serán siempre míos. Ve que Jacob, aunque él entiende que Rubén y Simeón han hecho lo malo, él no le quita el derecho de ser hijo. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Nosotros hoy pudimos haberle fallado a Dios. Y puede ser que algunas bendiciones nosotros las hemos retrasado o aún las hemos hasta perdido debido a un error, a una desobediencia. Pero el derecho de ser hijo de Dios, eso nunca se nos ha quitado a menos que nosotros renunciemos a ello, negando la salvación que hemos tenido en Yeshua. Le dice: Rubén y Simeón serán míos, verso 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, dice Jacob, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de la tierra viniendo de Efrata.
y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén, donde nació Yeshua. Nació en Belén. Mire que todo en la palabra tiene su concordancia. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Ya él estaba anciano, ya Jacob estaba para morir. Y preguntó, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado acá. Y él le dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. La mano derecha era la mano de la bendición, pero la puso sobre Efraín, que era el menor, y la mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés, que era el primogénito, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde el día que soy hasta el día de hoy, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Pero José se da cuenta y piensa que Jacob está haciendo un error porque él está viejo, porque ya está enfermo de muerte. Y en el verso 17, mire lo que dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre, le quitó la mano de la cabeza de Efraín para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, papá, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas el padre Jacob no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Y este lo sé, hijo mío, lo sé, me trae a la mente cuando nosotros pensamos y decimos, Señor, tú sabes lo que estás haciendo conmigo. Tú te has dado cuenta, Señor, de lo que está pasando con mi vida. Señor, ¿tú crees que este plan va a salir bien? Señor, y el Señor nos responde, lo sé, hijo mío, lo sé. Y a veces pensamos que Dios se equivoca, pero Dios no se equivoca. Hace unos días compartíamos un mensaje en el templo y decíamos que en quién está puesta nuestra vida. Si está en nuestras manos, preocupémonos. Pero si está en las manos de Dios, Él tiene control absoluto de todo. Y aunque nosotros pensemos que algunas cosas han salido al revés, o pensemos que las cosas no han salido de la mejor manera como nosotros hemos pensado, leamos esta porción donde Dios nos dice, lo sé, hijo mío, lo sé, no estoy haciendo un error, sino que a veces lo que nosotros pensamos que es un error es parte de un mover profético de Dios mucho mayor, porque cuando nosotros nos hemos puesto en las manos de Dios, todo obra para bien. El libro de Romanos capítulo 8 verso 28 dice, pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es al cual propósito han sido llamados. Usted y yo podemos pensar que las cosas no están saliendo bien. Y a lo mejor hemos sido negligentes, desobedientes, y póngale todos los entes que usted desee. Pero si Dios está en el asunto, si nosotros hemos doblado nuestras rodillas, si nosotros hemos orado a Dios y le hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios y de corazón le hemos dicho, Señor, yo no sé lo que estoy haciendo, pero haz tu voluntad en mi vida.
yo le aseguro, yo le aseguro que Dios responde la oración de un corazón que sea genuino buscando su dirección. Porque el Salmo 32, verso 8 dice que Él nos mostrará la senda que debemos caminar y que estemos seguros. Y hablábamos semanas atrás y decíamos, si nosotros delante de un juez, delante de un hombre, decimos unas palabras y esas palabras son selladas, aún en esta tierra y aún en el cielo, ¿cuánto más será sellada la palabra cuando tú y yo levantamos la mano y le dijimos, Señor, te entrego mi vida, entra a mi corazón, toma el control de mi vida? Dios tiene el control de tu vida y de mi vida. Y aunque nosotros pensemos que las cosas están saliendo al revés, hay un plan profético que Dios está cumpliendo a cabalidad. Mientras tu boca y mi boca, tu corazón, mi corazón, le diga al cielo, Señor, hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo, hazlo en mi vida. Dios se glorificará de una manera especial. Sigamos en el versículo siguiente. Lo sé, hijo mío, lo sé. Verso 19. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. ¿De quién está hablando? Está hablando de Manasés. Pero su hermano mayor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y subraye, si tiene la palabra escrita, subraye esa palabra. Tu descendencia formará multitud de naciones. Aquí hay una profecía que se ha cumplido al pie de la letra. José tiene dos hijos y esos dos hijos son Efraín y Manasés. Y él le dice que será multitud de naciones. La palabra que le dije que subraye, que dice que él, su descendencia formará multitud de naciones, en hebreo es esa palabra Melo Agoyim. Melo Agoyim. Y Melo Agoyim significa en español que Efraín vendría a ser la plenitud de los gentiles. La palabra gentil la hemos estudiado. Significa una persona que está fuera del pacto, una persona que es pagana, una persona que le sirve a un Dios pagano. En otras palabras, Jacob le está bendiciendo a Efraín, le está dando la bendición primordial, la bendición de la primogenitura, y le dice a Efraín, tú vas a ser la llenura de los gentiles, tú serás una formación de la multitud de naciones. Hemos estado hablando acerca del pueblo de Israel y hemos visto la diferencia que existe entre la tribu de Judá y el pueblo de Israel, porque hoy tenemos la misconcepción de que el pueblo de Israel son los judíos, pero hemos visto a través de este estudio que el pueblo, los judíos, son pertenecientes a la tierra de Judá, a la tribu de Judá, pero que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios entero, que comparte, que incluye las 12 tribus de Jacob. Pero a veces nosotros, por costumbre, por cultura, decimos, wow, cómo Dios bendice a los judíos, pero estamos hablando de una tribu, cuando la bendición de Dios fueron para las 12 tribus. Y lo más importante en este estudio es que nosotros veamos que la bendición primordial no está en Judá. La bendición primordial está en Efraín. Nosotros decimos, wow, cómo Dios prospera a los judíos, cómo Dios bendice a los judíos.
Como Dios, la familia de los judíos es bastante bonita, pero ellos no tienen la mejor parte. La mejor parte la tiene Efraín. ¿Dónde está Efraín entonces? Si Dios bendice a los judíos, debería bendecir más a Efraín. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Efraín no se mira? ¿Será porque no conocemos nuestra identidad? ¿Será porque no hemos creído a la identidad que tenemos? Porque Proverbio dice que del fruto de nuestra boca nosotros comeríamos. Bendito sea el Señor. Así que analicemos por un momento. El que lleva ahora la verajá, el que lleva ahora la bendición del primogénito de la casa de Israel, va a ser multitud de naciones. Algo Dios nos quiere enseñar. Algo Dios nos quiere enseñar. Y vamos a ver Dios y sus diseños. Vamos a pasar rápido en la historia y vamos a dejar a Efraín y a Manasés. A Efraín con la bendición, pasa el tiempo, pasan 420 años y el pueblo está esclavizado en Egipto. El pueblo está esclavizado en Egipto. De una manera u otra están cumpliendo el plan profético de Dios. Y el pueblo esclavizado en Egipto espera 420 años para que llegue su libertador, para que llegue Moisés. Bendito sea el Señor. Y está Moisés ya a punto de dar su vida. Ya Moisés tiene 120 años. Ya han pasado 40 años en el desierto. Y Dios le dice a Moisés que él no va a ir a la tierra prometida. El que va a llevar al pueblo de Israel, a las 12 tribus, a la tierra prometida, va a ser Josué. Josué toma el cargo y Josué está a punto de cruzar el Jordán. Josué está a punto de cruzar el Jordán. Como Josué está a punto de cruzar el Jordán, Dios comienza a hablarle nuevamente al pueblo de Israel, que ya habían pasado 40 años en el desierto, que ya la generación pasada había declinado, había muerto y había venido una generación nueva. Y ya Dios le había hablado nuevamente acerca del pacto que él había hecho con su pueblo, con las 12 tribus de Israel. Y están a punto de cruzar el Jordán. Están a punto de cruzar el Jordán. Y vamos a ir a la palabra, a Deuteronomio capítulo 28. Bendito sea el Señor. Búsquelo ahí conmigo. Deuteronomio capítulo 28. Bendito sea el Señor. Hemos pasado ya bastantes años y ya estamos a punto de llegar a la tierra prometida, pero antes que Dios nos entregue algo a nosotros, nosotros vamos a ver la bendición de Dios y la sentencia de Dios. Todos conocemos lo que dice Deuteronomio 28, del 1 al 14, y a todos los que creemos en el Señor nos gusta. ¿Por qué? Porque son las bendiciones de Dios. ¿Y a quién no le gusta escuchar las bendiciones de Dios? A todos. Y todos conocemos las bendiciones de Dios y nos gusta escucharlas, pero nos vamos a enfocar en esta hora en las bendiciones que están del versículo 15 en adelante. Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Vamos entonces a leer el verso 1 de ese mismo capítulo 28. Este es el que nos gusta a nosotros. Este es el que se escucha mucho en la iglesia predicar. Este es el que sale por TikTok. Este es el que sale por Instagram.
El que se anuncia por Facebook es este. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, bendito el fruto de la tierra, bendito el fruto de la bestia, bendita la vaca, bendito todo. Ese es el que nos gusta a nosotros. Ese es el que escuchamos y ese es el que decimos rápidamente amén. Pero en todo Deuteronomio 28, del 1 al 14, están las bendiciones de Dios. Pero del 15 en adelante, hasta el versículo 51, el doble de los versículos, habla de las maldiciones de Dios cuando no guardamos su palabra. Pero usted dirá, wow, está difícil. Vea el versículo 15 que dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. ¿Qué es procurar? ¿Qué significa procurar? Alguien que pueda escribir en el chat, ¿qué significa procurar? Cuando usted le dice procura hacer algo, ¿qué usted intima cuando alguien le dice procurar? Procura hacer esto. Bendito sea el Señor. Y mientras usted escribe, vamos al versículo 47. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 47. Y dice ahí, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Y aquí hay una sentencia y hay algo que nosotros debemos entender. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría. Sabe que cuando nosotros le servimos a Dios, nosotros debemos servirle a Dios con alegría. Cuando nosotros servimos a Dios y le servimos por la responsabilidad, porque me toca, porque no hay nada más que hacer. Y no digo que no nos puede llegar el desánimo un día. No digo que no nos puede llegar la manera de decir, wow, hoy estoy por la responsabilidad, porque somos seres humanos y a todos nos llega. Pero en la mayoría de que nosotros podamos, nosotros debemos estar contentos de servirle a Dios. Es un gozo, es un privilegio. Usted sabía que lo que estamos haciendo ahora, estudiando la palabra, enseñándola, hay ángeles que desean hacer esto y no lo pueden hacer. Y Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación para reconciliar al mundo con Dios a través del ministerio de la gracia, que es por la salvación en Jesús. Pero la palabra dice en el verso 15 que debes procurar, ya algunos han escrito, y es hacer el esfuerzo para que algo suceda correctamente. Es esforzarse para que suceda. A veces pensamos que Dios está con una lupa y tenemos la idea de que Dios está sentado con una vara esperando que nosotros fallemos en algo para Él darnos. No, la palabra dice que procurar es esforzarse para hacer algo. Pero a veces cuando nos esforzamos no llegamos, por eso es la palabra pecado. La palabra pecado en hebreo es la palabra que significa no dar en el blanco. Te esfuerzas para dar en el blanco. Te esfuerzas para que caiga donde tenga que caer, en el lugar donde tiene que ser. Pero la palabra Torah
viene de la raíz jorá, que significa dar en el blanco. Si pecado es fallar al blanco en nuestros esfuerzos, vamos a fallar porque tenemos una naturaleza pecaminosa, porque esta carne no se convierte, porque todos los días tenemos que crucificar nuestra carne en todo lo que estamos hablando de carne. Y si usted quiere saber cuáles son las obras de la carne, váyase a Gálatas capítulo 5 y usted leerá las obras de la carne. Porque a veces pensamos que carne solo es el aspecto sexual, pero ahí habla de todo, ahí habla de muchas cosas, pero habla también de los frutos del Espíritu. Entonces cuando nosotros procuramos hacer algo, esforzarnos por hacer algo, Dios mira el corazón. Dice que si tú no te esfuerzas por cumplir los mandamientos, estas maldiciones vendrán, bendito sea el Señor. Y dice en el versículo 47, bendito sea el Señor, versículo 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con el gozo de tu corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. No lo va a hacer el diablo, lo va a hacer el Señor. Y traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fuera, fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas y no dejará grano ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Dice que vendrá una gente de lejos de la tierra, producto de la desobediencia. Pero miren lo que dice específicamente, que la palabra de Dios es específica. Dice, un pueblo cuya lengua tú no conociste. Les pregunto, ¿qué lengua hablaban ellos en este momento? ¿Cuál era el idioma que hablaban las 12 tribus de Israel y Josué en este momento? ¿Hablaban español? ¿Hablaban inglés? ¿Hablaban chino? ¿Hablaban alemán? ¿Cuál era el idioma que ellos hablaban en este momento? ¿Cuál era el idioma que ellos estaban hablando en este momento? ¿Cuál era el idioma que hablaban las 12 tribus de Israel? Porque dice la palabra, y es fuerte en lo que dice, vendrá una nación cuya lengua tú no conociste. Entonces, si venía con otra lengua, lo importante es saber qué lengua era la que ellos hablaban correctamente. Ellos hablaban hebreo. Entonces, una de las señales que iban a caer bajo el juicio de Dios es que iba a venir una nación que no hablaba hebreo y lo iba a llevar cautivo. Una nación que iba a ser fiero con ellos. Y podamos decir en esta noche que no iba a ser una nación, iban a ser naciones. Bendito sea el Señor. Vamos al versículo 64. Y Jehová dice, vendrá esa nación o naciones que no hablaban hebreo, que hablaban otra lengua diferente a la de ellos. Y Jehová esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres. Ya miramos una de las señales, no iban a hablar el hebreo. Otro lo iba a llevar a las naciones
más largas de la tierra e iban a servirle a dioses ajenos que no conocieron ellos ni sus padres. ¿Cuál es el Dios que ellos conocieron y cuál es el Dios que conoció sus padres? A Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y a quiénes iban a servir? Al leño, a la piedra, al leño y a la piedra. Vamos a hablar de algo más regional. ¿Cuál es el idioma que se habla en Latinoamérica? Sabemos que no es el hebreo. Y en toda Latinoamérica, aparte de los que le sirven al Eterno en espíritu y en verdad, ¿a cuántos dioses le sirven? Le sirven a dioses de palo, a dioses de piedra. Los que estamos viviendo alrededor del mundo, que todas las naciones de la tierra, aparte del pueblo de Israel, donde quiera hay una virgen, donde quiera hay un santo, donde quiera hay un pedazo de palo, aún en la India adoran hasta el elefante, el ratón, hechos de palo y de hierro, hechos de piedra. Y miren la palabra de Dios, qué tan profética es, que están a punto de cruzar el mar rojo, perdón, el río Jordán. Y antes de cruzar el río Jordán, Dios le dice, si ustedes no obedecen al pacto que ustedes y yo intimamos, estas consecuencias vendrán. Y vendrán naciones de lejos y los llevarán cautivos y los llevarán a lugares lejos a servir a una lengua que ustedes no conocieron y a servirle a dioses ajenos que ustedes no conocieron. Si nosotros nos vamos al Génesis y vamos a localizar el huerto del Edén geográficamente, dicen los estudiadores que geográficamente el huerto, perdón, del Edén estaría localizado en lo que es Irak el día de hoy. Y si nosotros localizamos el huerto del Edén en Irak, en lo que es Irak en el día de hoy, ahora ponga su país latinoamericano donde usted está. Si usted está en un país latinoamericano o en Estados Unidos, visualícese cuán lejos de Irak, cuán lejos de Israel estamos. El Señor cumplió su palabra y llevó al pueblo y lo dispersó. Bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios se cumple. Deuteronomio capítulo 29, verso 1. Y estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en las tierras de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Pastor, entonces hubieron dos pactos, no. Dios le da el pacto al pueblo de Israel en el monte del Sinaí. Y en el monte del Sinaí, Él les da las tablas de la ley, lo que nos conocemos nosotros popularmente como los 10 mandamientos. Pero habían pasado 40 años y parte de la generación de ellos había fallecido en el desierto y se había levantado una generación nueva y estaban en las tierras de Moab, al lado del río Jordán, para cruzar a la tierra prometida. Entonces Dios a este pueblo lo hace parar en medio y le vuelve a leer el pacto. Verso 14 y 15. Y aquí lo vamos a dejar en esta noche. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí con nosotros. Esto, que el Señor añada bendición a su palabra. Según los estudios y en espiritualidad, lo entendemos así. ¿Quiénes estuvieron en el monte Sinaí? En el pie del monte Sinaí, ¿quiénes estuvieron? Estuvieron
las 12 tribus de Israel. ¿Correcto? Amén. Yo sé que usted me va a decir amén, pero yo le quiero decir que no. En el monte Sinaí, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la Torá, no solo estaba las 12 tribus de Israel, espiritualmente hablando, estaban todas las almas que iban a venir a este mundo. Sí, porque Dios no deja a nadie afuera. La palabra de Dios dice que usted y yo no fuimos creados el día que nos procreó nuestros padres, ni vinimos al mundo el día que nacimos. Ese día nosotros vinimos a este planeta llamado Tierra. Este día nosotros llegamos a este lugar, a esta dimensión. Pero dice la palabra que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. Usted y yo llevamos miles de años vivos. Nuestras almas están vivas. Y los que van a nacer, si Dios lo permite, en 20 años más adelante, sus almas ya están desde antes de la fundación del mundo. Y en el espíritu estaban todas las almas presentes el día que la Torá bajó al monte Sinaí. Pero como Dios reafirma su pacto, antes de cruzar el río Jordán, usted lo lee, Deuteronomio 29, verso 14 al 15, y dice el Señor, yo no, este pacto y este juramento de Deuteronomio 28 completo, yo no lo estoy haciendo nada más con ustedes, las 12 tribus de Israel, alrededor de más o menos 3 millones de personas, sino con todos los que no están acá. Wow, eso es tremendo. Todas las almas estaban ahí. Todos aquellos que iban a ser pueblo de Dios estábamos ahí. Así que usted y yo estuvimos ahí en el espíritu. Nuestras almas estuvieron ahí y recibimos la Torá, así como la recibió el pueblo de Israel. Nada más que el enemigo nos ha metido un gol tremendo y hoy nos ha hecho creer y entender que la palabra, que la Torá es para el pueblo judío. Pero ahí dice Deuteronomio capítulo 29, del 14 al 15, no solo con ustedes, sino con todos aquellos que no están aquí presentes físicamente, porque espiritualmente ahí estaba usted y ahí estaba yo. Ahí estaban sus nietos, ahí estaban mis nietos, si Dios nos los permite. Ahí estaban sus padres, ahí estaban sus tatarabuelos, porque Dios no excluye a nadie y era parte del plan profético, porque Dios le dijo a Efraín a través de Jacob, en ti formaré multitud de naciones. Y si usted se va al Génesis, cuando leímos Génesis 12, 15 y 17, estábamos hablando de que a Abraham Dios le dijo, de ti saldrán rey y reyes, saldrán a nación y saldrán naciones.